Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Estamos dando comienzo a este culto de día miércoles. Hoy me toca compartir una palabra en forma de apertura y quería que me acompañen en el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del 29 al 31. Y la palabra de Dios dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa palabra, ¿no? Qué lindo poder saber que Isaías estaba haciendo una promesa y esa promesa de Dios se cumplió y esa promesa de Dios hoy está vigente en cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros como humanos nos debilitamos, en nuestra humanidad nos cansamos, pero saber que Dios nos da un renuevo espiritual, saber que Dios nos renueva, que Dios nos fortalece, que Dios trae una renovación a nuestras vidas, pero tenemos que saber que nosotros somos sus hijos y nosotros tenemos que esperar en las promesas de Dios. Tenemos que creerle al Señor lo que hace en nuestras vidas. La palabra dice que todos los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Saber que nosotros como hijos de Dios, nuestras fuerzas dependen de Dios, nuestra fortaleza depende de Dios. Y qué mejor, qué lindo que es que cada mañana nosotros podamos tener un tiempo con el Señor, poder hacer nuestro altar diario y a través de nuestro altar el Señor nos va a ir renovando. Cuántas cosas a veces nos cansan, cuántas cosas a veces nos fatigan, situaciones quizás, o la tele, o muchas noticias que nos traen un cansancio espiritual, que nos traen fatiga, pero dice la palabra de Dios que los que esperan en Él, los que confían en Él, van a tener nueva fuerza. Esto es lo que yo quería compartir con cada uno de ustedes, hermanos, y los animo a que podamos esperar en el Dios viviente, en el Dios vivo, saber que esas promesas están vigentes y saber que hoy el Señor nos renueva, que hoy el Señor nos fortalece, que Él es nuestro pronto socorro, Él es nuestro pronto auxilio. Quizás en los momentos más difíciles que podamos llegar a atravesar, saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros esperamos en Él, en su palabra, en sus promesas, el Señor nunca nos va a decepcionar. Siempre el Señor nos va a dar esas fuerzas que nosotros necesitamos, esa fortaleza que nosotros buscamos. Así que les quería compartir con eso y les animo a que no bajen los brazos, a que vayamos por más, que no nos estanquemos, sino que este sea un año de bendición, sea un año donde las promesas de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas y saber, como dice su palabra, que los que esperan en Él van a obtener nueva fuerza. Yo te invito a que me puedas acompañar en esta oración y podamos entregar este tiempo al Señor, que podamos entregar este tiempo de culto, que podamos este tiempo poder dejárselo en las manos de Él y podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de este culto. Así que bueno, oramos, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta tarde, Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y te decimos, Padre, que confiamos solamente en ti, Señor. Confiamos en tus promesas, Señor. Confiamos en lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Como tu palabra, Señor, lo dice. Que tú, Señor, le das fuerza al cansado. Que tú le das fuerza, Señor, al que ya no tiene. Por eso confiamos en ti, Señor. Por eso creemos en tus promesas. Creemos en tus palabras. Y creemos, Señor, que tú, Padre, lo harás, Señor. Que tú nos das esa fuerza. Que tú nos das ese renuevo. Por eso confiamos en ti, Señor. Y que más
decirte, Padre, que te amamos, que te adoramos, que te exaltamos. Decirte, Señor, que hoy, Padre, estamos juntos con esta congregación haciéndote culto, Padre. Hoy queremos, Señor, rendirte este culto a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y una vez más, Señor, te damos las gracias. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que puedan disfrutar de este hermoso culto. Porque
grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. Qué hermoso culto que estamos compartiendo. Y para seguir con este culto quería compartir una palabra con cada uno de ustedes para poder levantar esta ofrenda hermosa que está en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué hermosa palabra, ¿no? Qué bueno es saber que todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas, todo depende del Señor. Y como dice su palabra, qué bueno es que nosotros podamos dar con un corazón alegre, que podamos dar de lo más profundo de nuestro corazón, que nuestra ofrenda salga de lo más profundo
de nuestro corazón, que no demos con tristeza, que no demos lo que nos sobra, sino que demos lo que el Señor propone en nuestro corazón y que salga de nuestro corazón una ofrenda de gratitud, una ofrenda para decirle al Señor cuánto lo amamos. Y qué lindo saber que nosotros, nuestra dependencia de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestro trabajo, viene del Señor, que nosotros confiamos solamente en Él. Así que te voy a pedir que puedas levantar tu ofrenda. Yo tengo mi ofrenda acá, la voy a poner en alto y que podamos orar por esta ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy quiero orar, Padre, por esta ofrenda. Quiero orar, Señor, y decirte, Padre, cuánto te amamos, Señor. Y decirte, Señor, que esta ofrenda la damos de gratitud, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, y por lo que vas a hacer y por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Bendice esta ofrenda, Padre. Esta ofrenda sale de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y quisiera orar, Padre, si hay alguna necesidad. Quisiera orar, Señor, por aquellas personas, Padre, que hoy están necesitando quizás un trabajo. Yo quiero orar, Padre, para que tú extiendas tu mano de poder sobre cada uno de ellos y darte las gracias una vez más, Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios, qué hermoso culto, qué hermosa reunión que estamos teniendo. Como siempre digo, lo ideal sería poder reunirnos los miércoles como lo hacíamos antes, previo a la pandemia. Pero bueno, es lo que hay por el momento y gloria a Dios que lo podemos hacer. Qué lindas alabanzas, qué lindo tiempo que nos compartió Blas, también la palabra. Pero bueno, llegó el momento de dar un consejo, hoy me toca a mí compartir una porción de la palabra. Y quería hablarles de algo que les estuve compartiendo a los jóvenes, a los adolescentes el día sábado, el anterior sábado, perdón. Y es algo en lo cual el Señor me está hablando en lo personal y considero que vendría bien hablarlo a nivel iglesia, a los jóvenes, a los grandes, a las mujeres, a los niños, a todos, ¿no? Y es entender un poco el tiempo en el que estamos viviendo, en el que estamos transcurriendo como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, sin dar más vuelta, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 2, verso 20. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 20. Si lo tienen, díganme amén. Y dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer desde mi Biblia gigante que tengo acá. Dice: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. De vuelta. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. ¿Por qué vinieron los pastores alabando y glorificando a Dios? Como dice la palabra, por todas las cosas que habían visto y oído y que se cumplieron como se les había dicho. Resulta ser que si uno lee el capítulo 2, tiene como título Nacimiento de Jesús. En el verso 8 tiene como título Los ángeles y los pastores, ¿no? Y acá terminamos de leer esto diciendo que los pastores venían alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído y que se cumplió todo lo que se les había dicho, ¿no? Ellos, así como los Reyes Magos, llegaron al lugar donde estaba Jesús, donde nació Jesús, ¿no? Y ellos estaban dando gloria a Dios y alabando a Dios justamente porque vieron a Jesús y porque se había cumplido todo lo que se les había hablado. Dios les había hablado y así como los Reyes Magos los guió con una estrella, ¿no? A ellos también y estaban felices por todo lo que habían escuchado y por todo lo que habían visto, ¿no? Y esto habla de algo, ¿no? Esto habla de que la palabra de Dios se cumple. Amén. Ellos estaban gozosos, estaban alegres, estaban dando gloria a Dios porque la palabra y las señales y las cosas que el Señor les dijo que iba a pasar, pasaron. Amén. Y después de 2022 años, nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Hemos escuchado del Señor Jesús, hemos visto cosas de parte del Señor Jesús, hemos visto cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, hemos experimentado algo de parte de Dios. Bueno, si lo hemos hecho, yo creo que todos en algún momento hemos experimentado algo de parte de Dios. Es necesario que alabemos y demos gloria a Dios. El Señor te dijo que iba a hacer algo en tu vida, te dijo que iba a hacer algo en tu familia, a través tuyo. Bueno, te tengo una buena noticia, créelo y trabaja por ello, porque la palabra de Dios se cumple. Así como a los pastores y a los reyes magos, el Señor les habló previamente, inclusive a María y a José, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque todo lo que dice la palabra se cumple. Amén. Porque el Señor no es hombre para mentir. Amén. Y dice la palabra también, ¿no? Ahora se me está viniendo a memoria. El otro día también me pasó lo mismo en el culto de jóvenes. Dice el libro de Isaías que la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Eso quiere decir que vos y yo vamos a partir de esta tierra y vamos a pasar, la sociedad va a pasar, las culturas cambian y pasan. Todo pasa, pero lo único que no pasa y lo que no cambia es la palabra de Dios. Amén. Acá a los pastores dice que ellos estaban contentos, estaban dando gloria a Dios porque la palabra de Dios se cumplió. Ellos fueron con las indicaciones que el Señor les dio a través de los ángeles, ¿no? A través de las señales, llegaron al lugar y se cumplió la palabra y vieron al Mesías, vieron a Jesús ahí en el pesebre y venían dando gloria a Dios y alabando a Dios porque la palabra se cumplió. Amén. De igual forma va a pasar lo mismo en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios se va a cumplir. Amén. La palabra de Dios es diferente a la nuestra. Amén. Uno como persona muchas veces se compromete, ¿no? Hablando del plano natural,
con un hermano, con un familiar, con un amigo, yo puedo decirle a mi amigo, quédate tranquilo, que te doy mi palabra, que tal día te voy a ayudar con tu casa, quédate tranquilo que yo lo voy a hacer, o vos confía en mí que yo lo hago. Y tal vez ese día di mi palabra y tal vez ese día por alguna circunstancia externa a mí no pude cumplir con mi palabra, o no pude llegar, o sinceramente no quise. Lo mismo te pasa a vos seguramente. ¿Cuántas veces prometemos o decimos sí lo voy a hacer, o quédate tranquila, quédate tranquilo, pero fallamos? Fallamos, ¿por qué? Porque somos hombres, somos mujeres de carne y hueso, tenemos falencia, tenemos errores, hay cosas que no controlamos, el tiempo no lo controlamos, y hay cosas que nos vienen, ¿no? Y no podemos hacer nada, y tenemos errores y somos imperfectos, y nuestra palabra muchas veces no tiene valor, pero la palabra del Señor sí tiene valor, amén. La palabra del Señor no cambia, y si el Señor dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer, amén. Entonces, nada, tenemos que entender el tiempo en el que estamos viviendo. Como dije en un principio, es algo de lo que el Señor me está inquietando y que me gusta compartir, hablar un poco de esto, ¿no? De entender los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos complicados a nivel social, tiempos complicados a nivel iglesia, y tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios y saber qué es lo que está por venir, ¿no? Si uno va al libro de Apocalipsis, toda la palabra se está cumpliendo, ¿no? Las señales están dadas, los desastres naturales, los rumores de guerra, las pestes, amén. Y la palabra se está cumpliendo, amén. Entonces tenemos que entender que estamos viendo en los tiempos finales, amén. Y no vengo hoy a hablar de un mensaje apocalíptico ni de que nada raro, simplemente a recordar, a refrescar y a que podamos tener en cuenta que la palabra se cumple y que estamos viendo los tiempos que la palabra de Dios ya había anunciado en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces no es tiempo de andar jugando a la iglesia, no es tiempo de andar distraída, papando moscas, como diría mi abuela, sino que es tiempo, como venía hablando el pastor, de predicar, es tiempo de buscar de Dios. Como compartía el otro día Romy, es tiempo de avivar el altar, porque son tiempos difíciles, amén. Acá los pastores venían alegres, venían contentos, dando gloria a Dios, porque en tiempo y forma, tal como el Señor lo había dicho, la palabra se cumplió, amén. Y es necesario saber en qué tiempo estamos viviendo. Yo quiero leerles algo que está en el libro de Mateos. Vamos a buscar Mateos capítulo 16, verso 3. Estoy mirando acá porque lo tengo anotado. Mateo 16, verso 3. Esto era lo que le compartía el otro día a los chicos en el culto. Vamos a leer desde el 1. Mateo 16, 1 dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Estamos hablando del Señor Jesús, ¿no? Que le demandan una señal. Versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas Jesús respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana decís hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás el versículo. En esta escena, en esta cuestión, dice que el Señor Jesús venía, ¿no? Si leemos los capítulos anteriores, Jesús venía haciendo milagros, venía sanando enfermos en Getsemaní, caminó sobre el mar, venía hablando a los 5.000, alimentó a 5.000. Jesús venía haciendo una cantidad de milagros impresionantes, épicos, como dirían los chicos, ¿no? Jesús venía siendo usado por Dios y la palabra se estaba cumpliendo. El Mesías estaba impartiendo el mensaje, levantaba enfermos, sanaba a ciegos, restauraba vidas, todo. Y irónicamente y muy loco, si uno se pone a pensar, dice que los fariseos, ¿no? Y los saduceos, o sea, los religiosos de aquel entonces, vinieron para tentarle y le pidieron que mostrase señal del cielo. O sea, le vinieron a Jesús porque ellos no creían que Jesús era Jesús, no creían que era el Mesías, creían que era un impostor, ¿no? Por algo la palabra también se cumplió, ¿no? Y no lo creyeron a Jesús todavía. Es más, si no me equivoco,
hay una comunidad judía que todavía sigue esperando al Mesías, ¿no? Nosotros estamos en el año 2022 y hay una comunidad judía de antaño, ¿no? Antigüedad, que todavía no creyó en Jesús como el Mesías y lo siguen esperando, y ellos están por el año 5000 y pico, ¿no? Por algo celebran, aparte de nosotros, el año judío, ¿no? Entonces vemos que esta generación no creyó a la palabra de Dios y no estaban ciegos, estaban enceguecidos, no podían ver que la palabra se estaba cumpliendo. Y Jesús acá, como decía recién, ¿no? Venía sanando enfermos, venía haciendo milagros, y esta gente de mente cerrada, de esta gente que no podía ver, no entendían qué estaba pasando, le piden al Señor Jesús para tentarle, dice, que le mostrase señal del cielo. Onda, yo como si fuera que si estaría en ese entonces, era como que me lo imagino una cosa así, como vinieron los religiosos y le dijeron: Jesús, si vos sos Jesús, el que habla la palabra, si vos realmente sos el Hijo de Dios, no sé, mostrarnos algo en el cielo. No sé qué querían ver. Tal vez querían ver un haz de luz, un arco iris de color violeta, no sé qué señal puntual querían que el Señor Jesús haga, ¿no? Porque venía sanando enfermos, venía predicando, venía haciendo milagros con los 5000, Jesús venía sirviendo a Dios a full, era el Hijo de Dios, era Dios, y esta gente le pedía señal, ¿no? Una locura. O sea, ellos no tenían dimensión del tiempo que estaban viviendo. Ellos participaron en una época que no se va a volver a repetir, que fue cuando Jesús pisó esta tierra, que fue cuando el Hijo de Dios vino a salvar al mundo, cuando el Hijo de Dios estaba haciendo milagros, estaba sirviendo a Dios, y ellos veían con sus propios ojos lo que estaba pasando, pero aún así no entendían, no caían, como dicen los jóvenes, no le caían la ficha. Vivieron un tiempo único, que tal vez vos y yo daríamos lo que fuera, ¿no? Por estar en la época de Jesús y ver los milagros y poder adorarlo y poder tocarlo, como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Ellos tuvieron el privilegio y el honor de ver a Jesús andar sobre esta tierra, pero no le caía la ficha, no entendían el tiempo que estaban viviendo. Y Jesús se los dice en el verso 2: mas respondiendo Jesús le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles, pero por la mañana decís hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús, como siempre, predicaba de forma simple, ¿no? Para que la gente entienda, y con ejemplos le dice: religiosos, se lo traduzco a mi manera, ¿no? Dice: religiosos, hipócritas, dice, ustedes ven el cielo y se dan cuenta cuando, los arreboles quieren decir nubes, ¿no? Se dan cuenta cuando el cielo está despejado porque no hay nube, y dice: va a ser linda noche. Y dice: y cuando amanecen, miran al cielo y dicen: hoy va a haber tempestad, porque ven las nubes nubladas, ¿no? Las nubes nubladas, porque ven el cielo nublado. Dice: pueden distinguir el tiempo, pero son unos hipócritas porque no se dan cuenta del tiempo que están viviendo. Amén. Dice: hipócritas, no sabéis distinguir entre el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Justamente las señales se estaban dando, la palabra se estaba cumpliendo, el Hijo de Dios, el Mesías, estaba ahí haciendo milagros, trayendo salvación a su pueblo, y ellos no podían verlo. No se daban cuenta del tiempo en la historia en el que estaban viviendo, ¿no? Un tiempo que no se va a volver a repetir. El Hijo de Dios pisó esta tierra, vino a traer salvación, vino a traer sanidad, vino a traer vida a su pueblo, y ellos no podían distinguirlo, no se daban cuenta del tiempo que estaban viviendo. El tiempo de Dios, el tiempo de su palabra, el tiempo en la historia cronológica, ¿no? Y eso es algo que es necesario que lo entendamos, ¿no? Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Son tiempos complicados, ¿no? Por el tema de la pandemia, la persecución. La iglesia está de a poco empezando a sufrir persecución con el tema de la expresión, ¿no? Vemos que la sociedad, como dice la palabra, ¿no? A causa de la maldad, el amor de muchos se enfría, ¿no? Y vemos que cada vez la sociedad está peor con el tema de las leyes, ideologías de género, perversiones, el aborto. Vemos que todo va de mal en peor y la palabra se está cumpliendo. Entonces tenemos que entender el tiempo en el que estamos viviendo. No es tiempo de jugar a la iglesia, no es tiempo de andar jugando con el pecado.
es tiempo de levantarse como iglesia, es tiempo de buscar a Dios, como nos alentaba el pastor el domingo, ¿no? A alimentar el fuego, ¿no? A meternos con el Señor, para que entendamos, para que la mente se nos abra, para que se nos caiga la venda de los ojos y no vaya a ser cosa que terminemos siendo religiosos como lo de aquel entonces y no se dan cuenta del tiempo que estaban viviendo. Amén. Volviendo al versículo inicial de Lucas 2:20, dice que los pastores venían alegres, venían contentos, venían alabando y glorificando a Dios porque pudieron ver a Jesús y venían contentos porque la palabra se cumplió. Bueno, en este tiempo la palabra se va a cumplir también sobre tu vida, sobre mi vida, sobre el mundo, ¿no? La palabra se va a cumplir y es necesario que nosotros alabemos a Dios, demos gloria a Dios y testifiquemos del Señor Jesús. Amén. Dice que ellos venían contentos porque todo lo que habían escuchado y visto se había cumplido. Amén. Y bueno, es necesario que en este tiempo nosotros, todo lo que hemos escuchado de Jesús, todo lo que hemos visto de Jesús, hemos visto cambios en nuestra vida, hemos visto tu testimonio, es algo de lo que puedes hablar, ¿no? Tu testimonio es algo de lo que puedes compartir para aquellos que no conocen de Jesús. Amén. Son tiempos donde tenemos que buscar de Dios más que nunca y predicar el Evangelio, hablar del amor de Jesús, entender que estamos en la recta final. Tal vez no veamos la venida del Señor Jesús, tal vez lo vea tu tataranieto o posterior, o tus hijos, quién sabe. La venida del Señor está cerca. Amén. Las señales están dadas y son tiempos donde necesitamos que la iglesia se levante, donde necesitamos que libertad se levante, donde necesitamos que vos y yo nos levantemos. La gente necesita de Jesús. Amén. La gente está necesitada. La gente que no conoce de Dios vive en depresión, vive preocupada, que el dólar, que la economía, que el país que se funde, que el COVID, que millones de problemáticas, millones de situaciones. Y ahí es donde la iglesia tiene que estar, ¿no? Tenemos que entender que estamos viviendo tiempos donde la iglesia necesita despertarse. Un tiempo único, que a la vez no se va a volver a repetir. Hoy es miércoles 9 de febrero del 2022. No se va a volver a repetir este día, hermano, hermana. Y el día de mañana tampoco se va a volver a repetir. Por eso hay que vivir todos los días dándole gloria a Dios, alabando al Señor como los hacían los pastores, confiando en su palabra, porque la palabra, repetimos de vuelta, se va a cumplir. Amén. Y aprovechando bien el tiempo. Amén. Y saber entender de la situación y del tiempo. O sea, dije tiempo como 14 veces, pero para que quede claro. De saber de la situación y el tiempo que estamos viviendo. Amén. Busquemos de Dios. No hay que jugar a la iglesia, no hay que jugar con el pecado. Hay que ir a los pies de Cristo, buscar de Dios y darle para adelante. Poner los ojos en las cosas de arriba. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Nada, quería compartirte esto y anoté un par de cosas, ¿no? Volviendo al versículo de Lucas 20, dice que los pastores venían de vuelta, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Amén. Y porque la palabra se había cumplido. Y anoté una cosa, ¿no? Puse, ¿no? ¿Te das cuenta que el Evangelio en nosotros hizo lo que la Biblia dijo que iba a hacer? ¿No? Y esta es una pregunta que me hacía a mí mismo y que te la hago a vos, ¿no? ¿Te diste cuenta que el Evangelio y la palabra hizo en nosotros lo que dijo que iba a hacer? ¿No? Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, ¿no? Que vamos a tener problemas, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Dice en su palabra que llevemos sus cargas, que llevemos nuestras cargas, ¿no? Que Él nos iba a dar descanso, que Él nos iba a dar paz. Y si te pones a pensar, se cumple la palabra. Porque uno tiene problemas, pero va y descansa en el Señor y Él nos da descanso. Uno tiene problemas, tiene situaciones, pero Jesús venció esas situaciones, esos problemas. Y cuando vamos a la presencia de Dios tenemos el descanso, tenemos lo que necesitamos, ¿no? La palabra dice que Él nos va a dar paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? El Evangelio y se cumple también eso, ¿no? Y el Evangelio nos habla de que conoceremos la verdad y seremos libres. Y hoy día conocemos la verdad y somos libres, tenemos la capacidad de saber que en Jesús tenemos libertad, que con el Espíritu Santo hay libertad, ¿no? Entonces, todo lo que el Evangelio nos nombra en la Biblia que iba a hacer en nuestra vida,
se cumple. Bueno, así como todo lo que es el Evangelio en la Biblia, en la palabra, se cumple, se traslada a nuestra vida, todo lo que te dijo el Señor a nivel personal también se va a cumplir. Amén. Porque la palabra del Señor es fiel y verdadera y a su tiempo se va a cumplir. Así que bueno, nada, quería compartirles esto. Amén. Recordarles de que seamos despiertos, estemos despiertos. Oremos por un avivamiento, oremos para que nuestra cabeza deje de pensar en pavadas, ¿no? Y podamos discernir, como Jesús les reprendía a estos religiosos, les decían, no, hipócritas, no saben discernir el tiempo que están viviendo. Bueno, que en este tiempo nosotros podamos discernir la época en la que estamos viviendo, la época en tu vida personal en la que estás viviendo, y puedas dar el 100% al Señor, amén, y puedas en este tiempo ser usada por el Señor, amén. Bueno, espero que se me haya entendido lo que quise transmitir. Es algo que el Señor me está hablando a mí, ¿no? Y que ya lo he compartido en alguna que otra vez, pero creo que es necesario, amén. Es necesario que despertar la mente y el corazón de la iglesia y de los hermanos, amén. Así que busquemos de Dios y seamos conscientes de la situación y el tiempo que estamos viviendo. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, mejor dicho. Vamos a orar. Cerrá ahí tus ojos, ahí como estás. Vamos a hacer una oración. Y le damos gracias y gloria a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque viniste a nuestras vidas, Señor, y has traído salvación, has traído perdón, nos has mostrado tu amor, Señor. Hoy somos abrazados por tu amor, Señor. Hoy somos levantados, Señor, por tu amor, por tu palabra. Padre, oro para que la iglesia, para que esta generación, para que en este tiempo la iglesia en general, no solamente la iglesia Libertad ni la del Puente, sino la iglesia en general, Señor, pueda realmente tener un avivamiento, pueda realmente comprender el tiempo en el que estamos viviendo y podamos realmente, Señor, llevar tu nombre en alto, Señor, llevar tu nombre como estandarte, Señor, ir a la necesidad, predicar el Evangelio, Señor, ser usados para sanar vidas, Señor, ser usados, Señor, para buscarte, Dios, para realmente levantar, Señor, aquel que está caído, Señor, aquel que no conoce de Cristo. Señor, en este tiempo oro para que la Iglesia Libertad en especial, Señor, sea levantada, Señor, para que se caiga toda distracción en el nombre de Jesús, todo lo que nos distrae, Señor, todo lo que distrae a la Iglesia, Señor, y desvía la atención, Señor, en el nombre de Jesús se cae, Padre, toda obra del diablo, toda mentira, en el nombre de Jesús se cae, Padre, y que en este tiempo la Iglesia no esté, Señor, desperdiciando el tiempo en cosas terrenales, en cosas banales, Señor, que se rompen, que se deshacen, sino que realmente, como dice tu palabra, podamos hacer tesoros en los cielos y podamos vivir una vida en Cristo, Señor, y llevar el Evangelio, llevar, Señor, tu palabra, llevar tu amor, Señor, a donde vayamos, Padre. Te doy gracias, Señor, por este culto. Te doy gracias, Padre, por la palabra. Gracias porque todo lo que dijiste se va a cumplir, Señor, en mi vida, en la vida de mis hermanos que están del otro lado, en la iglesia, Señor, en general. Señor, y te damos gracias porque eres bueno, Señor, y porque tu palabra siempre nos exhorta, nos abres los ojos, Señor, y nos bendice. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus trabajos, bendigo, como siempre digo, Señor, sus vidas, sus familias, sus emprendimientos, sus sueños, Padre, y que en este tiempo seas tú obrando, Señor, en tu iglesia y a través de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea una semana y un fin de semana en victoria y bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor te bendiga, te prospere y que en este tiempo puedas ver la mano de Dios. Amén. Torre fuerte eres tú, mi roca. Bajo tus alas seguro estaré y para siempre en tu morada, oh Dios, habitaré. Refugio, torre fuerte eres tú, mi roca. Bajo tus alas